Qué bueno que estén con nosotros acá en Mujeres del 2000. Un tema muy importante, la ansiedad en los niños y principalmente en esa etapa preescolar en la que ellos no sabemos cómo manejarla, tenemos muchas dudas y principalmente si somos papás primerizos. Ese tema yo lo abordamos en una oportunidad con nuestra compañera Michelle. Hoy le vamos a dar continuidad y por supuesto para que usted tenga esas estrategias que va a utilizar para disminuir la ansiedad en esos chicos. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maureen. Así es, justamente como veníamos conversando, la ansiedad en los niños es muy común y es muy normal que en los primeros años de su vida experimenten ante los cambios niveles de ansiedad bastante elevados que se pueden manifestar por diferentes situaciones. Una de esas es el llanto excesivo o las quejas, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago o inclusive problemas para dormir, que no se quieren levantar en la mañana, todas esas quejas constantes o ya los llantos excesivos, por ejemplo, a la hora de separarse de sus padres o dormir solos también, por ejemplo, como lo mencionábamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres para ayudar a mejorar ese ambiente y que se haga muchísimo más sano y más fácil de lidiar para que estos pequeñitos y estas pequeñitas no luego tengan un problema muchísimo más serio que después pueda repercutir en sus vidas? Lo primero y lo más importante es entender que a los niños y a las niñas les encanta y es muy importante realizarles una estructura. No podemos vivir haciéndoles cambios constantemente, es muy importante, hay que tratar de que haya un horario establecido. Entonces, si por ejemplo ya iniciaron las clases, que ya tenemos varios meses de estar en la clase, pero entonces todos los días el horario de dormirse es diferente, probablemente en la mañana también la hora de levantarse es diferente. Entonces, esto va a provocarles muchísima inestabilidad. Los niños necesitan saber qué va a suceder después. Entonces, a la hora de describirles el horario es muy importante utilizar imágenes, fotografías, inclusive yo recomiendo tomarles fotos a ellos haciendo las actividades, por ejemplo, lavarse los dientes, vestirse, levantarse, porque eso les va a ayudar a poder visualizar qué es lo que viene después. Hacer una estructura y un horario es fundamental. Después se van a la escuela y lo tienen en la escuela, en el preescolar, y una vez que llegan en las tardes también hay que tratar de mantenerla. También es muy importante que esta estructura no se rompa drásticamente durante los fines de semana, que muchas veces sucede. Llega el viernes y entonces cambiamos hábitos alimenticios, cambiamos horarios de acostarnos, cambiamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tiempo en el que distribuimos las tareas. Entonces, si teníamos el horario de que 3 a 4 realizábamos las tareas, ahora son las 7 de la noche y las realizamos. No, hay que tratar de mantener y tratar de que tengamos el mismo horario, ojalá también sábados y domingos. Muchos padres me dicen, y es cierto, que la rutina es muy cansada. Pues sí, en muchos casos, pero cuando son tan pequeños es muy importante mantenérselas. También es otra estrategia que ayuda muchísimo, es hacer ensayos. Muchas veces pretendemos que nuestros hijos y nuestras hijas se expongan a situaciones, por ejemplo, sociales o novedosas sin antes haber ensayado previamente. Es muy importante describirles paso a paso qué esperamos de ellos, cómo deben comportarse, y con esto no pretendemos crear robots o personas que tengan siempre el mismo comportamiento, de eso no se trata, pero sí va a disminuir muchísimo la ansiedad en esos primeros 6 años de vida, el poder describirles con ejemplos o inclusive a través de ensayos, repeticiones, qué esperamos de ellos. Esto va a ayudar muchísimo. Otra estrategia es, también muy importante, si mi hijo o mi hija está muy ansioso, por ejemplo, con el tema de la escuela, que no quiere ir al kinder, que le da miedo, es importante escucharlos, pero también hay que saber poner un límite ante esta ansiedad. Si yo le doy demasiada bola al tema de que le está preocupando a mi hijo o a mi hija, es probable que su ansiedad aumente. Yo siempre trato de aquí de comparar a los adultos con los niños. ¿Qué sucede? Si yo tengo una preocupación y constantemente estoy hablando de la preocupación una y otra vez, más preocupado o más preocupada voy a estar. Lo mismo sucede con los niños. Entonces, por ejemplo, puedo sentarme con ellos y decirles, yo entiendo, amor, que estés preocupado porque mañana tienes que ir a la escuela y te esté dando susto, pero no hay alternativa, la escuela es algo importante que tenemos que hacer todos.
y que además es un lugar bonito donde tenemos que disfrutar y aprender. Entonces, si yo no le doy mucha bola a este proceso o a esta ansiedad, va a ser muchísimo más fácil que esa ansiedad disminuya. Si ya lo voy a llevar a la escuela o a la situación que le produce la angustia, por supuesto que aquí siempre yo le digo a los padres y a las madres, asegúrense que sí no hay ningún problema real. Porque sí, que no hay ningún otro factor externo a simple ansiedad, ¿verdad? Que no esté causando ese problema al chico. Exacto, porque muchas veces puede ser un problema con el docente o con los compañeritos. La institución, o sea, simplemente el chiquito no se siente cómodo. Exacto, entonces sí, hay que primero hacer un proceso de, hay que averiguar, ¿verdad? Y hay que estar muy atento y observar, preguntarle a los profesores, inclusive si se busca el apoyo de un especialista, que el especialista vaya y haga la observación necesaria, pero si vemos que no, que es una cuestión de ansiedad, de separación, de que le está costando quedarse, porque tal vez había sido muy chineado, muy chineada en la casa, o simplemente porque sus estrategias se le dificultan enfrentar los cambios, entonces es importante que la separación sea bastante rápida. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me quedo a la hora en la mañana con mi hijo, con mi hija, en ese momento que está llorando y que no se quiere ir, y lo abrazo, y lo vuelvo a abrazar, y lo vuelvo a abrazar, y eso dura 15, 20 minutos, la ansiedad va a aumentar muchísimo. Entonces la estrategia es, yo llego, le doy un beso, un abrazo, que sienta que yo estoy ahí, por supuesto, para apoyarlo o apoyarla, y lo dejo con su docente y me voy, que la separación sea bastante rápida. Ahora, también es muy importante escucharlos, que eso es un paso que no podemos obviar en ninguna de estas otras estrategias que les mencionaba anteriormente. Nuestros hijos y nuestras hijas nos van a decir lo que sienten y es muy importante ayudarlos a entender sus emociones. Por eso es que la última estrategia que es fundamental para lidiar con la ansiedad es, si yo me siento a conversar con mi hijo o mi hija y sé que está muy ansioso, tratemos de usar cuentos o ejemplos reales para ayudarlos a que puedan enfrentar esa ansiedad, con ejemplos muy concretos, eso sí. Bueno, esperamos que estas recomendaciones que Michelle nos trajo hoy pues sean de mucha ayuda, porque realmente a veces como papás, como digo, ya sean primerizos incluso, no necesariamente es uno en primerizo, nadie deja de aprender a ser padre día con día, ¿verdad que sí, Michelle? Así es. Muchísimas gracias por las recomendaciones. Un gusto. Y ustedes no se olviden, el 2283-0278 es el número de teléfono de la clínica Cronever. Ahí usted puede llamar, sugerir temas, también solicitar algún tema que se aborde, especialmente cualquier duda. Por supuesto, ahí le van a estar atendiendo con muchísimo gusto. 2283-0278. De nuevo, muchas gracias, Michelle. Un gusto, Mauro. Y pueden repasar también esta entrevista en mujeresdel2000.tv. Y ahora continuamos con más de Mujeres del 2000.